Yo les di mi confianza, mi vida entera de trabajo y a cambio. Mi propia sangre intentó robarme el aliento en una cama de hospital. Aquí en Andalucía, el honor de un hombre vale más que el dinero. Pero la crisis los ahogó en deudas, y por aparentar lo que no eran, mancharon nuestro apellido. Pero la ley española es clara, y con la legítima como mi herramienta, les enseñé qué es la justicia de un padre. Porque una familia, por muy rota que esté, tiene que sanar. Lo primero que recuerdo es el pitido, un sonido fino, insistente, que se te clava en el cerebro y no te suelta. Luego vino el olor, ese olor a limpio que no es de casa, un olor a químico y a enfermedad que te revuelve las tripas. Abrí los párpados y me pesaban como si fueran de plomo. Todo era borroso, una penumbra gris, rota por el parpadeo de luces rojas y verdes de las máquinas que me rodeaban. Estaba en la UCI. La operación, me dije. Había salido de la operación. Un alivio tibio me recorrió el cuerpo, o lo que quedaba de él. Me sentía como un barco varado, lleno de vías, de tubos, un mapa de cables que me anclaban a aquella cama. Y entonces, en la quietud de la habitación, lo vi. Una silueta oscura sentada a mi lado, recortada contra la luz tenue del pasillo. Era él. Era Carlos, mi hijo. El corazón, ese músculo traidor que acababan de remendarme, dio un vuelco de puro amor de padre. Estaba aquí, había pasado la noche velándome. A pesar de nuestras diferencias, de sus negocios raros que nunca entendí, de esa tensión que se había instalado entre nosotros con los años, estaba aquí. Quise decirle algo, un simple gracias por estar aquí, mi arma, pero de mi garganta solo salió un susurro ahogado. Él no pareció oírlo. Se quedó quieto, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Me relajé, cerrando los ojos. El amor de un hijo, pensé, es el único bálsamo que cura de verdad. Qué tonto fui. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás unos segundos, quizás una eternidad. Volví a abrir los ojos, esta vez solo una rendija. La curiosidad. Carlos se había levantado y ahora estaba de pie junto a mi cama. Miró otra vez al pasillo, con un nerviosismo que me extrañó. Y entonces vi su mano. Se estiró, lenta, deliberada, hacia el amasijo de tubos que salían de mi nariz. Mis ojos, a través de la neblina de la anestesia, se fijaron en sus dedos. Unos dedos que yo le había enseñado a cerrar sobre el mango de un martillo, a sentir la veta de la madera. Ahora, esos mismos dedos, con una frialdad que me heló la sangre, cerraban la llave de paso del tubo de oxígeno. El aire dejó de llegar. Al principio fue una sorpresa, una confusión. Luego, la presión en el pecho, un pánico mudo que gritaba dentro de mi cabeza. Intenté moverme, levantar una mano, gritar. Nada. Mi cuerpo era una cárcel de carne y hueso recién cocida. Estaba completamente indefenso, viendo a mi propio hijo robarme el aliento. Sus ojos no me miraban, miraban el monitor, esperando a que la línea se volviera plana. Era una imagen imposible, una pesadilla lúcida. La traición absoluta, la más pura que un hombre puede concebir. Y en ese momento, mientras la oscuridad empezaba a cerrarse sobre mí, solo podía pensar en sus manos, manos que quitan la vida. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Una luz blanca inundó la habitación, y con ella entró un ángel, una enfermera joven, Sofía.
La recuerdo de antes de la operación. Tenía una sonrisa amable. Su sonrisa se borró al instante. Vio a Carlos, vio su mano en el tubo, vio la alarma silenciosa que parpadeaba en la máquina. No gritó, soltó un gemido ahogado y se abalanzó sobre él. Lo apartó de un empujón y, con una rapidez que nunca olvidaré, volvió a abrir la llave. El oxígeno inundó mis pulmones con un silbido glorioso. Tosí, una tos desgarradora que me hizo ver las estrellas del dolor en el pecho. Carlos balbuceaba. Tropecé. Se enredó el cable. No me di cuenta. Mentiras torpes, patéticas. Mientras Sofía y otro médico que acudió corriendo me estabilizaban, yo tomé una decisión. En esa fracción de segundo, entre la vida y la muerte, nació un nuevo Mateo. El viejo, el confiado, el que veía a su hijo y sentía amor, había muerto en aquella cama. Cerré los ojos, dejé mi cuerpo flácido y adopté la máscara de la debilidad. Fingí una confusión mucho mayor de la que sentía. Dejé que mis ojos vagaran sin rumbo. Comprendí que mi única arma, mi única defensa a partir de ahora, era el conocimiento que solo yo poseía. Él no sabía que yo lo sabía, y esa era mi única ventaja. Más tarde llegó Elena, mi hija. Su cara era un poema de preocupación y de amor. Me abrazó con cuidado, y luego abrazó a su hermano. Y yo, desde mi falsa inconsciencia, escuché a Carlos contarle la historia. Tropecé con el cable, Elena. Casi le doy un susto de muerte a papá. ¡Qué torpe soy! Lo dijo con una naturalidad pasmosa, con el tono justo de apuro y alivio. La facilidad con la que la mentira fluía de sus labios me dolió casi tanto como la falta de aire. Engañar a su hermana, que lo adoraba, que siempre lo había defendido. En ese momento supe que mi hijo no solo estaba desesperado, estaba podrido por dentro. Y yo, su padre, iba a averiguar por qué. Lo primero que recuerdo es el pítido, un sonido fino, insistente, que se te clava en el cerebro y no te suelta. Luego vino el olor, ese olor a limpio que no es de casa, un olor a químico y a enfermedad que te revuelve las tripas. Abrí los párpados y me pesaban como si fueran de plomo. Todo era borroso, una penumbra gris rota por el parpadeo de luces rojas y verdes de las máquinas que me rodeaban. Estaba en la UCI. La operación, me dije. Había salido de la operación. Un alivio tibio me recorrió el cuerpo, o lo que quedaba de él. Me sentía como un barco varado, lleno de vías, de tubos, un mapa de cables que me anclaban a aquella cama. Y entonces, en la quietud de la habitación, lo vi, una silueta oscura sentada a mi lado, recortada contra la luz tenue del pasillo. Era él, era Carlos, mi hijo. El corazón, ese músculo traidor que acababan de remendarme, dio un vuelco de puro amor de padre. Estaba aquí. Había pasado la noche velándome. A pesar de nuestras diferencias, de sus negocios raros que nunca entendí, de esa tensión que se había instalado entre nosotros con los años, estaba aquí. Quise decirle algo, un simple gracias por estar aquí, mi arma, pero de mi garganta solo salió un susurro ahogado. Él no pareció oírlo. Se quedó quieto, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Me relajé, cerrando los ojos. El amor de un hijo, pensé, es el único bálsamo que cura de verdad. Qué tonto fui.
No sé cuánto tiempo pasó. Quizás unos segundos, quizás una eternidad. Volví a abrir los ojos. Esta vez solo una rendija. La curiosidad. Carlos se había levantado y ahora estaba de pie junto a mi cama. Miró otra vez al pasillo, con un nerviosismo que me extrañó. Y entonces vi su mano. Se estiró, lenta, deliberada, hacia el amasijo de tubos que salían de mi nariz. Mis ojos, a través de la neblina de la anestesia, se fijaron en sus dedos. Unos dedos que yo le había enseñado a cerrar sobre el mango de un martillo, a sentir la veta de la madera. Ahora, esos mismos dedos, con una frialdad que me heló la sangre, cerraban la llave de paso del tubo de oxígeno. El aire dejó de llegar. Al principio fue una sorpresa, una confusión. Luego, la presión en el pecho, un pánico mudo que gritaba dentro de mi cabeza. Intenté moverme, levantar una mano, gritar. Nada. Mi cuerpo era una cárcel de carne y hueso recién cocida. Estaba completamente indefenso, viendo a mi propio hijo robarme el aliento. Sus ojos no me miraban, miraban el monitor, esperando a que la línea se volviera plana. Era una imagen imposible, una pesadilla lúcida. La traición absoluta, la más pura que un hombre puede concebir. Y en ese momento, mientras la oscuridad empezaba a cerrarse sobre mí, solo podía pensar en sus manos, manos que quitan la vida. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Una luz blanca inundó la habitación, y con ella entró un ángel, una enfermera joven, Sofía. La recuerdo de antes de la operación. Tenía una sonrisa amable. Su sonrisa se borró al instante. Vio a Carlos, vio su mano en el tubo, vio la alarma silenciosa que parpadeaba en la máquina. No gritó. Soltó un gemido ahogado y se abalanzó sobre él. Lo apartó de un empujón y con una rapidez que nunca olvidaré, volvió a abrir la llave. El oxígeno inundó mis pulmones con un silbido glorioso. Tosí, una tos desgarradora que me hizo ver las estrellas del dolor en el pecho. Carlos balbuceaba. Tropecé, se enredó el cable, no me di cuenta. Mentiras torpes, patéticas. Mientras Sofía y otro médico que acudió corriendo me estabilizaban, yo tomé una decisión. En esa fracción de segundo, entre la vida y la muerte, nació un nuevo Mateo, el viejo, el confiado, el que veía a su hijo y sentía amor. Había muerto en aquella cama. Cerré los ojos, dejé mi cuerpo flácido y adopté la máscara de la debilidad. Fingí una confusión mucho mayor de la que sentía. Dejé que mis ojos vagaran sin rumbo. Comprendí que mi única arma, mi única defensa a partir de ahora, era el conocimiento que solo yo poseía. Él no sabía que yo lo sabía, y esa era mi única ventaja. Más tarde llegó Elena, mi hija. Su cara era un poema de preocupación y de amor. Me abrazó con cuidado, y luego abrazó a su hermano. Y yo, desde mi falsa inconsciencia, escuché a Carlos contarle la historia. Tropecé con el cable, Elena. Casi le doy un susto de muerte a papá. Qué torpe soy. Lo dijo con una naturalidad pasmosa, con el tono justo de apuro y alivio. La facilidad con la que la mentira fluía de sus labios me dolió casi tanto como la falta de aire. Engañar a su hermana, que lo adoraba, que siempre lo había defendido. En ese momento supe que mi hijo no solo estaba desesperado, estaba podrido por dentro. Y yo
su padre, iba a averiguar por qué. Cuando me dieron el alta, salir del hospital fue como volver a nacer en un mundo que ya no conocía. El aire de Sevilla, ese aire tibio y denso que siempre me había sabido ahogar, ahora me olía a ceniza. Elena conducía el coche y yo iba a su lado, en silencio, mirando por la ventanilla. Veía pasar el puente de Triana, la Giralda a lo lejos, las calles de mi barrio, pero era como si lo viera todo por primera vez, a través de un cristal sucio de dolor. Cada rincón, cada esquina, guardaba un recuerdo de Carlos, de los dos juntos, y cada recuerdo era ahora una pequeña puñalada. Elena intentaba hablar de cosas sin importancia, del tiempo, de lo que haríamos para cenar. Yo solo asentía, porque las palabras se me habían quedado secas en la garganta. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido en seco en aquella habitación de la UCI. Entrar en casa fue lo más duro. El olor familiar a cera de muebles, a guisos lentos, a toda una vida, me golpeó en la cara. Todo estaba como lo había dejado, pero nada era igual. Era la casa de un extraño. Mis ojos se clavaron en la repisa del salón, donde mi mujer, que en paz descanse, guardaba los tesoros de nuestra vida. Allí estaba. Una foto de Carlos, con 7 u 8 años, sin un diente y con una sonrisa que abarcaba toda la cara, sosteniendo un pez que habíamos pescado juntos en el río. Sentí una arcada, un nudo en el estómago tan fuerte que tuve que apoyarme en el quicio de la puerta. Era una náusea física, una rebelión de mi propio cuerpo contra la mentira que había vivido. ¿Cómo podía ese niño de la foto haberse convertido en el hombre que, con la misma mano que sostenía aquel pez, había cerrado la llave de mi oxígeno? La inocencia de esa imagen era un insulto a la realidad que ahora conocía. Esa tarde me senté en mi sillón, el que tiene la forma de mi cuerpo hecha después de tantos años, y le pedí a Elena que se sentara frente a mí. Necesitaba un ancla, un testigo de mi verdad, para no volverme loco. Y se lo conté. No lloré, no grité. Las lágrimas son un lujo que un hombre a veces no puede permitirse. Se lo conté con una calma fría, como si estuviera explicando los planos de un mueble, detallando cada movimiento de Carlos, cada mirada al monitor, la frialdad de sus dedos. Presenté los hechos, uno detrás de otro, sin adornos. La reacción de Elena fue la tormenta que yo contenía dentro. Primero la incredulidad, negando con la cabeza, diciendo que no podía ser, que yo lo había soñado por la anestesia. Luego, cuando vio la certeza inamovible en mis ojos, su cara se descompuso en una máscara de horror, y finalmente rompió a llorar. Un llanto desgarrado, profundo, el llanto de un corazón que se parte en dos. Lloraba por mí, por su hermano, por la familia que habíamos sido y que ya nunca volveríamos a ser. Y yo la dejé llorar porque su dolor era el mío, y verla a ella me permitía sentirlo sin ahogarme. Cuando se calmó un poco, con los ojos hinchados y la voz rota, le pedí que cogiera mi ordenador portátil. Yo de esas cosas modernas entiendo poco, pero sabía que ahí quedaba rastro de todo. Le pedí que entrara en mi cuenta del banco. Hacía meses que no la miraba, confiando en que todo estaba en orden. Elena, con los dedos temblorosos, fue abriendo los movimientos, y allí estaban las señales. El polvo acumulado en los rincones que yo, en mi ceguera de padre, no había querido limpiar. No era un robo grande y descarado. Era peor.
Eran pequeñas transferencias, una cada pocas semanas. 200 euros por aquí, 300 por allá, siempre con conceptos vagos. Ayuda alquiler, gasto imprevisto. Pequeñas sangrías constantes durante el último año. Sumamos casi 10.000 euros. 10.000 euros que habían salido de mi cuenta, la de mis ahorros de toda una vida de trabajo, para terminar en la suya. Cada transferencia era una mentira, una pequeña traición que, sumada a las demás, había construido el monstruo que vi en el hospital. Mi hija me miró, con una nueva capa de dolor en los ojos. Ya no era solo la palabra de un padre confuso contra la de un hijo. Eran números, eran pruebas. Y entonces supe cuál era el siguiente paso. Tenía que empezar a mover mis piezas en este tablero que no había elegido. Le dije a Elena que buscara un número en mi agenda. El de don Álvaro, un abogado de la vieja escuela, amigo de la familia desde que éramos jóvenes. Le pedí que lo llamara. Elena pensó que era para denunciar a Carlos, y su cara se llenó de pánico. Le puse una mano en el brazo. Le dije que no iba a llamar a la policía, que la ropa sucia se lava en casa, que lo que le iba a pedir a don Álvaro era una cita para una cosa muy distinta, para revisar mi testamento. Era mi primera jugada. Una jugada silenciosa, pero que sabía que, a su debido tiempo, haría más ruido que todas las sirenas de la policía de Sevilla. Esa noche no pude dormir. La casa crujía, y cada sonido me parecía una amenaza. Me levanté y fui a tientas hasta el único lugar donde siempre había encontrado la paz, mi taller. El olor a cedro y a barniz me recibió como un viejo amigo. En la penumbra podía adivinar las siluetas de mis herramientas, colgadas en perfecto orden. Alargué la mano y cogí un formón, mi favorito. Sentí el tacto familiar del mango de madera pulida, el frío del acero afilado. Lo llevé a un trozo de madera, como había hecho miles de veces, para empezar un corte. Pero mi mano no respondió. Temblaba. Un temblor incontrolable, nacido en el fondo de mi alma, que me impedía guiar la herramienta. Yo, Mateo, el carpintero al que todos en el barrio respetaban por su pulso firme, no podía hacer un simple corte recto. Mi herramienta más preciada, mis manos, me habían traicionado, contagiadas por el veneno de mi hijo. Me senté en mi viejo taburete, en la oscuridad de mi santuario, y sentí la impotencia más absoluta. Pero en medio de esa negrura, mientras apretaba con rabia el mango del formón, me hice un juramento. Carlos me había quitado el aire, el dinero y la confianza. Pero no iba a dejar que me quitara esto. No iba a dejar que me quitara el control. Iba a recuperarlo, costara lo que costara. El despacho de don Álvaro, en plena calle Sierpes, olía a lo que huele la ley cuando se ha hecho vieja y sabia, a papel antiguo, a cuero gastado y a la confianza de generaciones. Entrar allí con Elena fue como cruzar el umbral a otro mundo. Fuera, en la calle, la vida de Sevilla bullía, con su alegría ruidosa de siempre. Dentro, el silencio era denso, pesado, y el único sonido era el de nuestros pasos sobre la madera encerada. Nos sentamos en dos sillas de respaldo alto, frente a su enorme mesa de caoba. Don Álvaro era un hombre de mi edad, pero con la serenidad que da pasarse la vida escuchando las desgracias de los demás. Por primera vez, le conté la historia a alguien que no era de mi sangre. Lo hice con la misma calma helada que había usado con Elena, exponiendo los hechos sin una lágrima,
sin un temblor en la voz. Mientras hablaba, veía la cara de mi hija arrugarse de dolor al revivirlo todo. Don Álvaro no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, con los dedos entrelazados sobre la mesa, y sus ojos, cansados pero increíblemente lúcidos, no se apartaron de los míos. Cuando terminé, el silencio que se hizo fue aún más profundo. Don Álvaro se levantó, fue a una estantería y volvió con un papel en blanco y una pluma. Dibujó un círculo grande en el centro de la hoja. Después, lo partió en 3 trozos iguales, como si fuera un queso. Yo, en mi ignorancia, siempre había pensado que la herencia de un padre era como su casa. O se la dejas a tus hijos, o no se la dejas. Que uno tenía el poder de darlo todo o de no dar nada. ¡Qué equivocado estaba! Don Álvaro me dio mi primera lección de leyes, y fue como recibir un jarro de agua fría. Me explicó que mi patrimonio, el fruto de 50 años de trabajo con la garlopa y el formón, valorado en unos 600.000 euros, no era del todo mío para disponer de él. Señaló el primer tercio del círculo. Me dijo que eso era la legítima estricta, 200.000 euros. Y luego pronunció las palabras que se me clavaron en el alma. Me explicó que esa parte era sagrada, intocable, 100.000 euros para Elena y 100.000 para Carlos, y que yo no podía quitárselos. Remarcó que la ley protegía su derecho incluso si me hubiera matado. Oír aquello, que el mismo sistema que debía protegerme también protegía al hijo que había intentado asesinarme, fue un golpe brutal. Me sentí desnudo, impotente. Luego señaló el segundo trozo, la mejora, otros 200.000 euros. Aquí, me dijo, sí que tenía poder. Podía usar esa parte para mejorar a uno de mis hijos sobre el otro. Podía dárselo todo a Elena, o repartirlo como quisiera. Me di cuenta de que aquello no era solo dinero, era un arma, mi única arma para premiar la lealtad y castigar la traición. Finalmente tocó el último tercio, la libre disposición, los últimos 200.000. Y esa parte, me explicó, era completamente mía. Podía dejársela a Elena, a mis nietos, a la hermandad de la esperanza de Triana si quería. Era mi libertad, mi último gesto en vida. Comprendí de golpe que la justicia de los hombres era un laberinto de reglas y porcentajes, y que yo tenía que aprender a moverme en él. Pero justo cuando la amargura se me estaba asentando en el pecho, don Álvaro dejó la pluma sobre la mesa y me miró con una gravedad que me heló la sangre. Me dijo que había una excepción, una herramienta legal tan poderosa y tan terrible que solo se usaba en los casos más extremos. La llamó desheredación por causa de indignidad. Me explicó que el Código Civil, en su sabiduría, contemplaba ciertas causas para que un padre pudiera quitarle a un hijo todo, incluso su parte sagrada de la legítima. Y una de esas causas era el intento de asesinato contra el propio padre. Me dijo que podíamos destruir a Carlos, que con el testimonio de la enfermera y las pruebas podíamos dejarlo sin un solo céntimo y probablemente mandarlo a la cárcel. Sentí un chispazo de triunfo, de venganza, pero se apagó tan rápido como vino. Porque entonces don Álvaro me explicó el precio. Sería público, un juicio. Los periódicos locales hablando del carpintero de Triana y su hijo parricida, el nombre de mi familia, el nombre de Vargas, arrastrado por el fango de los juzgados. Y esa imagen fue mi verdadera pesadilla, la vergüenza en el barrio, las miradas de lástima de mis amigos,
el cuchicheo de los vecinos, el qué dirán, ese monstruo invisible que en Andalucía es más temido que la propia muerte. Me quedé callado un largo rato, sopesando las dos opciones sobre la mesa invisible de mi alma. Por un lado, la venganza total, pero pagando el precio de la deshonra pública. Por otro, una justicia a medias, silenciosa, que me dejaba con el veneno dentro. Y en ese silencio, algo cambió en mí. Levanté la vista, miré a mi viejo amigo a los ojos, y la decisión brotó de lo más profundo de mi ser. Le dije que no quería venganza. La venganza es un plato que quema la boca y no alimenta. Quería justicia. Pero una justicia mía. Una justicia de padre, de artesano. Una que no buscara solo destruir, sino que intentara quizás inútilmente entender la pieza rota y ver si todavía tenía arreglo. En ese momento dejé de ser una víctima. Me convertí en el arquitecto de lo que vendría después. Y así, los tres, en la penumbra de aquel despacho, empezamos a trazar los cimientos de mi plan. No un plan de odio, sino de una dureza necesaria, casi quirúrgica. Usaríamos la amenaza de la desheredación total no como un fin, sino como la palanca para obligar a Carlos a someterse a mis condiciones. No hablamos de dinero, hablamos de cosas más importantes. Hablamos de trabajo manual, de volver a sentir el peso de una herramienta en las manos en lugar de la ligereza de una tarjeta de crédito. Hablamos de terapia, de enfrentarse a los demonios que lo habían llevado a ese punto. Hablamos de un control absoluto sobre sus finanzas, de devolver hasta el último céntimo que había robado. Hablamos de restitución. No era un castigo, era una reconstrucción. La justicia de un carpintero. Para arreglar un mueble podrido, primero tienes que desmontarlo pieza a pieza, lijar la madera hasta llegar a la veta sana, y solo entonces, con paciencia y firmeza, puedes empezar a volver a montarlo. Y eso es lo que me dispuse a hacer con mi hijo. Los días que pasaron entre la visita a don Álvaro y la fecha que fijamos para la reunión fueron los más largos de mi vida. Eran días de una calma tensa, como el silencio que se hace en el campo justo antes de que reviente la tormenta. Para no volverme loco, me refugiaba en el taller. Volví a coger mis herramientas, a sentir la madera bajo mis dedos. Al principio, las manos todavía me temblaban un poco. Un eco de la traición que me corría por las venas. Pero me obligué a trabajar. Cogí un tablón de nogal y empecé a lijarlo, una y otra vez, con movimientos largos y firmes. El roce del papel de lija contra la madera era un sonido que me centraba, que me anclaba a la realidad. Cada pasada era un pensamiento de rabia que se convertía en polvo. Cada imperfección que alisaba era un nudo de dolor que deshacía en mi pecho. Estaba canalizando toda mi furia, toda mi pena, en aquel trozo de madera, obligándola a someterse a mi voluntad, a convertirse en algo preciso, controlado. Mientras yo luchaba con mis demonios entre virutas y olor a serrín, Elena se convirtió en mi generala. Se movía con una eficacia silenciosa que me llenaba de orgullo y de tristeza a partes iguales. La veía sentada a la mesa del comedor, con el ordenador, convertida en una investigadora. Imprimió los extractos del banco, uno por uno. Subrayó en rojo cada transferencia a la cuenta de Carlos, creando un mapa de la traición. Y lo más importante, fue a ver a Sofía, la enfermera. Consiguió que escribiera y firmara ante notario una declaración jurada de lo que vio aquella noche en la UCI. Cuando Elena volvió con aquel papel, lo puso sobre la mesa junto a los extractos bancarios. Miré aquel dossier.
Aquella colección de pruebas irrefutables. Cada folio era un clavo más en el ataúd de la vida que habíamos conocido, de la confianza que yo le había regalado a mi hijo. Ya no había dudas, ni sospechas, ni malos sueños, solo hechos, fríos y afilados como el acero de un bisturí. Con esas pruebas en el maletín, volvimos al despacho de don Álvaro. Allí, durante horas, los tres nos dedicamos a redactar el documento más extraño y más doloroso que he visto en mi vida. No era un testamento ni un contrato de compraventa. Lo llamamos el Acuerdo de Restitución Familiar. Era un documento que mezclaba la frialdad de la ley con la herida abierta de un padre. Cada cláusula era un torniquete para la hemorragia de nuestra familia, una viga para intentar apuntalar los cimientos podridos. La primera cláusula era la de la confesión. Exigía que Carlos admitiera la verdad completa sobre sus deudas, que nos contara el porqué de su desesperación, que confesara el alcance de su engaño, y como prueba de sumisión, debía cederle a su hermana el control total y absoluto de todas sus finanzas. La segunda era la del tratamiento. Don Álvaro, con su experiencia, sospechó que detrás de una deuda tan desesperada a menudo se escondía algo más, y acertó. Una pequeña investigación reveló una adicción al juego online, así que la cláusula le obligaba a ingresar de forma inmediata en un programa de tratamiento para la ludopatía. La tercera cláusula era la que más me importaba a mí. La llamamos la restitución laboral. Le ofrecía un puesto de trabajo como aprendiz en mi taller, con el salario mínimo interprofesional, ni un céntimo más. Y de ese sueldo, el 70% iría directamente a un fondo que administraría Elena, para empezar a devolver el dinero que había robado y pagar a sus acreedores. Era la justicia del artesano. Volvería a aprender el valor del dinero con el sudor de su frente y el dolor de sus manos. La cuarta era la de las consecuencias. Era la espada de Damocles que colgaría sobre su cabeza. Don Álvaro redactó una denuncia penal completa por intento de asesinato, con la declaración de Sofía y todas las pruebas adjuntas. Yo la firmaría y se quedaría guardada en la caja fuerte del despacho. Si Carlos violaba uno solo de los términos de nuestro acuerdo, don Álvaro tenía mi autorización para presentarla en el juzgado al día siguiente. La última cláusula era la de la gerencia. Dejaba por escrito que los 2/3 de la herencia que yo podía controlar, la mejora y la libre disposición, quedaban revocados para él y se depositaban en un fideicomiso a nombre de mis nietos, al que él no tendría acceso. Solo si cumplía con cada punto del acuerdo durante 10 años seguidos, sin un solo fallo, podríamos revisar esa cláusula. Era un camino largo, duro y sin garantías. Era mi justicia. Antes de irnos, don Álvaro me dio un último consejo. Me dijo que en el momento de la reunión, yo no podía ser el padre herido. Tenía que ser el juez. Me pidió que no hubiera emoción en mi voz, que expusiera los hechos, que mostrara las pruebas una a una, y que leyera los términos del acuerdo como si estuviera leyendo una sentencia. En los días siguientes, ensayé ese papel una y otra vez en la soledad de mi taller. Repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto, buscando la manera de construir un muro de frialdad alrededor de mi corazón roto. Y entonces llegó el momento de activar la trampa. Fue Elena quien hizo la llamada. Yo estaba a su lado, escuchando, con el corazón en un puño. Su voz, al teléfono, fue una obra de arte del autocontrol. Sonaba normal, tranquila, casi alegre.
Le dijo a su hermano que yo quería verlos a él y a su mujer, Isabela, para hablar del futuro. Le inventó una excusa perfecta, una que sabía que mordería, que como yo ya estaba mayor, quería empezar a organizar las cosas del taller y la herencia, y que era mejor hacerlo de manera oficial en el despacho de don Álvaro. Pude oír la voz de Carlos al otro lado de la línea, lejana y metálica. Sonaba aliviado, incluso un poco ansioso. El pez había picado el anzuelo. No se imaginaba que iba a una sentencia, no a un reparto de bienes. Cuando Elena colgó, se derrumbó en mis brazos, temblando por el esfuerzo de la mentira. Lábrase fuerte. Aquella llamada era nuestro punto de no retorno. La familia que fuimos moriría oficialmente en esa reunión. La noche antes de la cita no dormí. Me quedé sentado en mi sillón, en la oscuridad del salón, esperando a que amaneciera. En un momento dado, me levanté y fui a mi dormitorio. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una pequeña caja de madera de naranjo. La había hecho yo mismo hacía más de 40 años, para guardar el primer diente de leche que se le cayó a Carlos. La sostuve en mis manos, sintiendo la suavidad de la madera, oliendo el vago perfume a azahar que aún conservaba. Dentro el dientecito, pequeño y ridículo, era el fantasma de un niño que ya no existía. Fue el único momento en que estuve a punto de romperme. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero no las dejé salir. Apreté la caja con fuerza en mi puño y la volví a guardar. Me habían quitado casi todo, pero no me quitarían la dignidad. Era lo único que me quedaba, y con ella iría a la batalla al día siguiente. Cuando la puerta del despacho se abrió, el tiempo pareció volverse más denso. Entraron Carlos e Isabela, su mujer. Venían vestidos para una celebración, no para un funeral. Él con una chaqueta que seguro que no podía pagar, y ella con un bolso de marca que gritaba la mentira que vivían. Traían la sonrisa puesta, esa sonrisa del que va a recibir buenas noticias, del que se cree más listo que los demás. Pero la sonrisa se les congeló en la cara en cuanto cruzaron el umbral. Nos vieron a los tres, a Elena, a don Álvaro y a mí, sentados detrás de la gran mesa de caoba, serios, inmóviles, como tres estatuas de sal. La atmósfera de la sala era tan fría que se podía cortar con un cuchillo. No hubo besos, ni abrazos, solo un sentaos que salió de mi boca, tan seco y ajeno que ni yo mismo lo reconocí. Se sentaron frente a nosotros, y durante un momento que se me hizo eterno, nadie dijo nada. Isabella se removía incómoda en la silla. Su arrogancia empezaba a desmoronarse. Carlos intentaba mantener la compostura, pero vi una gota de sudor resbalarle por la sien. Entonces respiré hondo y empecé a hablar, y mi voz, para mi propia sorpresa, salió firme, monótona, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Les conté que los había reunido para aclarar un suceso, y empecé a narrar. Dije el día, la fecha y la hora. El día 14 de mayo, a las 3:17 de la madrugada, en la habitación 204 del Hospital Infanta Luisa. Describí la escena con la precisión de un cirujano, sin un solo adjetivo, sin una pizca de emoción. Relaté cómo vi su mano acercarse al tubo del oxígeno, cómo sus dedos giraron la llave de paso, cómo el aire dejó de llegar a mis pulmones. Lo contaba todo mientras lo miraba fijamente a los ojos y veía cómo sus pupilas se dilataban de puro pánico. Intentó interrumpirme, balbucear la misma mentira del tropiezo, pero mi voz siguió
implacable, arrollándolo. Cuando llegué al momento en que la enfermera entró en la habitación, hice una pausa. Alargué mi mano y cogí el primer papel del dossier que Elena había preparado. Sin decir una palabra más, lo deslicé por la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo delante de él. Era la declaración jurada de Sofía. Carlos bajó la vista para leerla. Vi cómo su cara perdía hasta la última gota de color, cómo se quedaba blanca como el papel que tenía delante. A su lado, Isabela soltó un gemido ahogado, el sonido de un animal herido. Aquel papel era la verdad hecha tinta, la prueba irrefutable que demolía su castillo de mentiras. Antes de que pudiera reaccionar, fue Elena quien tomó la palabra. Su voz era tan fría como la mía. Abrió la carpeta y empezó a detallar la investigación que había hecho. Habló de las deudas de juego, de las páginas web de apuestas, de los nombres de los prestamistas a los que debía dinero. Dio cifras, fechas, cantidades exactas. Cada dato era una palada de tierra sobre el ataúd de la farsa de mi hijo. Habló de las fotos que colgaban en sus redes sociales, de viajes y cenas de lujo, y las contrastó con los extractos del banco que demostraban que vivían a costa del dinero que me robaban a mí. Carlos se hundió en su silla, cada vez más pequeño, aplastado por el peso de la verdad. Y entonces, cuando ya no podían caer más bajo, intervino don Álvaro. Su voz, grave y solemne, llenó la sala. Les informó de que, en vista de los hechos, habíamos preparado un documento. Lo llamó Acuerdo de Restitución Familiar y empezó a leerlo en voz alta. Cada cláusula caía sobre ellos como un martillazo. La confesión total de sus deudas, la cesión del control de sus finanzas a su hermana, el ingreso inmediato en una terapia para ludópatas, el trabajo como aprendiz en mi taller por el salario mínimo. Vi la cara de Isabela transformarse del horror a la pura rabia cuando escuchó esa parte, al comprender que su vida de lujo y apariencias se había terminado para siempre. Don Álvaro continuó, implacable. La denuncia por intento de asesinato firmada y guardada, lista para ser presentada si incumplía el acuerdo. Y la última cláusula, la de la herencia, que le dejaba sin acceso a 2/3 de mi patrimonio durante al menos 10 años. Fue entonces cuando Carlos se rompió, pero no se rompió con la dignidad de un hombre arrepentido. Se derrumbó como un niño, con un sollozo patético, mocoso. Entre balbuceos, lo confesó todo. El juego, las deudas, las amenazas de los prestamistas. Dijo que no quería matarme, que solo quería darme un susto, que el corazón se me parara por un momento para que los médicos me sedaran más tiempo y así él pudiera acceder a mis cuentas, conseguir un poder notarial de urgencia. Una justificación miserable, cobarde, que lo hacía aún más despreciable. No pedía perdón, solo se excusaba. En ese momento, confirmé que había hecho lo correcto. Mi hijo no estaba solo enfermo, estaba podrido. Cuando terminó su llanto, volví a tomar la palabra. Empujé el documento y un bolígrafo sobre la mesa. Le dije que tenía 2 opciones. O firmaba aquel papel en ese mismo instante, o don Álvaro descolgaba el teléfono y llamaba al inspector de policía que, le aseguré, estaba esperando mi llamada en la comisaría. La amenaza era un farol, pero él no lo sabía. Vio en mis ojos que no estaba jugando. Miró a su mujer, buscando ayuda, pero Isabela lo miraba con desprecio, como si fuera un insecto. Cogió el bolígrafo. Su mano temblaba tanto
que apenas podía sostenerlo. Bajo la mirada de acero de su padre, de su hermana y de su abogado, estampó su firma en el papel. El sonido de la punta del bolígrafo arañando el documento fue el sonido más triste y a la vez más satisfactorio que he oído en mi vida. Era el sonido del fin de su antigua vida y el comienzo de su larga y dura penitencia. Después de la firma en el despacho de don Álvaro, la guerra de nervios y palabras terminó, y empezó una mucho más larga y silenciosa, la guerra del día a día. Al lunes siguiente, a las 8 en punto de la mañana, Carlos se presentó en la puerta del taller. Ya no llevaba la chaqueta de triunfador ni la sonrisa del que se cree por encima del bien y del mal. Venía con la cabeza gacha, vestido con unos vaqueros viejos y una camiseta. El olor a serrín y a cola de carpintero, ese olor que había sido la banda sonora de su infancia, ahora parecía oprimirle. El olor de su propia jaula. No le dije nada. Fui a un rincón. Cogí una escoba vieja y se la puse en las manos. Le dije que empezara por barrer, que llevaba 40 años de ventaja el polvo que se había acumulado en su vida, y que ya era hora de empezar a limpiar. Su primer trabajo como aprendiz fue barrer el suelo que yo había barrido durante medio siglo. La humillación era el primer ladrillo de su reconstrucción. Las primeras semanas fueron un calvario para él. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de un teléfono móvil y al tacto del volante de un buen coche, no estaban hechas para el trabajo duro. Después del primer día lijando tablones a mano, las tenía rojas, llenas de ampollas que no tardaron en reventar. Por la noche, Elena me contaba que se las curaba en silencio, sin una queja, porque sabía que quejarse era inútil. Un par de veces intentó decirme algo, empezar una frase con papá, es que me duelen, pero mi mirada bastaba para congelarle las palabras en la boca. No había compasión en mis ojos, solo la fría indiferencia de un capataz. Estaba aprendiendo a callar, a aguantar el dolor, a entender que el sufrimiento físico no era nada comparado con el que él me había hecho pasar a mí. El primer viernes de mes fue otro golpe de realidad. Elena, que ahora era su administradora por orden del acuerdo, le entregó su primer sueldo, 250 euros, en un sobre. Era su parte, después de que el resto hubiera ido directamente a la cuenta para empezar a pagar a la gente a la que había estafado. Vi cómo miraba aquel fajo de billetes, una cantidad que antes se habría gastado en una sola cena para impresionar a cualquiera. Vi en sus ojos la incredulidad, el peso real de su nueva vida. Ya no había dinero fácil, ni tarjetas de crédito, ni mentiras. Solo esos 250 euros ganados con el sudor de su frente y la sangre de sus manos. Parte del acuerdo era la terapia. 2 veces por semana, después del taller, iba a unas reuniones de grupo para ludópatas. Al principio iba a rastras, obligado. Pero Elena, que hablaba con su terapeuta, me contaba que algo estaba cambiando. Por primera vez en su vida, Carlos estaba escuchando. Escuchaba las historias de otros hombres y mujeres que, como él, lo habían perdido todo por la enfermedad del juego. Empezaba a entender que lo suyo no era mala suerte, ni una mala racha, como siempre había dicho para justificarse. Era una adicción, una enfermedad del alma que le había podrido por dentro. Estaba viendo su propio reflejo en el espejo de las desgracias ajenas, y esa imagen le estaba aterrando. La que no pudo soportar la nueva realidad fue Isabela,
Su mundo de apariencias, de comidas en restaurantes caros y de ropa de marca se había venido abajo. Un día, al volver del taller, Carlos se encontró la casa medio vacía. Isabella se había ido a casa de su madre y se había llevado a los niños. Le dejó una nota. Le decía que lo quería, pero que ella no podía vivir así, en la vergüenza, sin dinero. Que la llamara cuando arreglara las cosas. Aquello lo destrozó. Perder a su mujer y a sus hijos fue un golpe más duro que el del taller. Lo vi al día siguiente. Tenía los ojos hinchados, la mirada perdida. Pero vino a trabajar, no dijo nada, y yo tampoco. El silencio era parte de su condena. Nuestros almuerzos se convirtieron en un ritual. A la 1 en punto parábamos. Elena nos dejaba cada mañana 2 bocadillos y 2 botellas de agua. Nos sentábamos cada uno en un extremo del banco de trabajo y comíamos en un silencio absoluto. Durante meses no cruzamos ni una palabra que no fuera estrictamente sobre el trabajo. Pero un día, en medio de aquel silencio, cogí mi botella de agua y sin mirarlo, se la deslicé por la superficie del banco hasta que quedó a su lado. Él ya tenía la suya, pero entendió el gesto. Fue la primera vez en mucho tiempo que hacía algo que no fuera darle una orden o corregirle. Un gesto mínimo, casi invisible, pero en aquel desierto de palabras fue como un vaso de agua. Poco a poco, empecé a enseñarle el oficio de verdad. Un día, le estaba mostrando cómo leer la veta de una tabla de roble. Le expliqué que la madera tiene vida, que tiene memoria, que no se la puede forzar, que hay que entender sus defectos, sus nudos, sus caprichos. Que si intentas ir en contra de la veta, la madera se astilla, se parte. Tienes que trabajar con ella. Mientras se lo decía, él me miraba con una atención que no le había visto nunca. Y supe que entendía que no estábamos hablando solo de madera. La prueba de fuego llegó una tarde. Estaba trabajando en una pieza cara de caoba para un encargo importante. Se equivocó. Un mal corte con la sierra, un segundo de distracción, y casi arruina el tablón. Lo vi frustrarse, la rabia y la impotencia en su cara. Levantó la pieza para tirarla al montón de los desperdicios. Le grité que se detuviera. Me acerqué, cogí el trozo de madera de sus manos. Lo observé durante un minuto en silencio. Y entonces, con un par de cortes magistrales con el serrucho de costilla y un toque de gubia, transformé su error. El corte equivocado se convirtió en una curva decorativa, una singularidad que hacía la pieza aún más especial. Se la devolví. Le dije que casi nada en esta vida está tan roto que no se pueda arreglar, pero que tenía que entender una cosa. La pieza estaba salvada, sí, pero nunca, nunca volvería a ser la misma que habíamos planeado al principio. La cicatriz del error siempre formaría parte de ella. Han pasado 2 años. El tiempo, que a veces es un veneno, otras veces es la única medicina que funciona. Lo veo cada mañana cuando llego al taller. El viejo cartel de madera que colgué hace 40 años ya no está. En su lugar hay uno nuevo, de nogal lustroso, con unas letras talladas a mano que dicen Ebanistas, Vargas e Hijo. A veces me quedo un rato en la acera de enfrente, mirando el cartel y mirando a mi hijo a través del ventanal. Ya no es el hombre roto y desesperado que empezó barriendo el suelo. El trabajo duro le ha metido músculo en los brazos y le ha quitado la arrogancia de la cara. Se mueve por el taller, con la seguridad del que conoce cada herramienta, cada rincón. Se ha convertido en un buen carpintero.
Quizás no tiene mi arte, el que dan 50 años de oficio, pero tiene paciencia y unas manos que han aprendido a obedecer. Lo observo desde la distancia, sin que se dé cuenta, y mi cara no muestra nada. Pero por dentro, en el libro mayor de mi alma, anoto cada pieza bien hecha, cada corte limpio, cada día de trabajo sin una queja. Los fines de semana a veces vienen mis nietos. Ya son casi hombres. Entran en el taller corriendo. Primero me dan un abrazo a mí, un abrazo fuerte de abuelo, y luego van a abrazar a su padre. Veo cómo Carlos les enseña el mueble en el que está trabajando, cómo les explica la diferencia entre la madera de pino y la de cerezo. Lo hace con un orgullo tranquilo. El orgullo del que tiene algo real que mostrar, algo que ha salido de sus propias manos. Hay una calidez en esas visitas, una normalidad que yo creía perdida para siempre. Isabela también ha vuelto. Volvió hace un año, cuando vio que el cambio en Carlos era de verdad. Su relación ahora es distinta, más silenciosa, más honesta. Han vendido el piso grande que no podían pagar y viven en uno más pequeño, más humilde. Ya no hay cenas en restaurantes de lujo ni viajes para aparentar. Hay facturas pagadas a tiempo y la paz de no deberle nada a nadie. Hace un par de meses, al final de la jornada, Carlos se acercó a mí. Llevaba un sobre en la mano. Me lo entregó sin decir nada. Dentro estaba el último pago de los 10.000 euros que me había ido quitando de la cuenta. Era el fin de la deuda económica, el cierre de una de las páginas más negras de nuestro libro. Cogí el sobre, lo abrí, saqué los billetes y sin contarlos, se los volví a poner en la mano. Le dije que ese dinero ya no era mío, que era para sus hijos, para que pudieran estudiar lo que quisieran. Él intentó decir algo, pero la emoción le ahogó la voz. Solo asintió con la cabeza, y yo vi en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no la sombra de la culpa, sino el brillo del agradecimiento. La semana pasada llegué al taller, como cada mañana, a las 7 en punto. Carlos ya estaba allí, esperando en la puerta. Saqué mi viejo llavero del bolsillo, el que tiene las llaves de mi casa y del taller, las llaves de mi vida entera. Quité la del taller y se la puse en la palma de la mano. Le dije que yo ya estaba viejo para madrugar tanto, que a partir del día siguiente le tocaba abrir a él. No era solo una llave, era la confianza. Era el testigo que un maestro le pasa al aprendiz cuando sabe que puede fiarse de él. Era mi forma de decirle, sin palabras, que el tiempo de la condena se había acabado y que empezaba el tiempo de la responsabilidad. Y así hemos llegado hasta hoy. Ahora mismo estoy sentado en el patio de casa, aquí en mi Triana del alma. El sol de la tarde cae a plomo y pinta de naranja las paredes. A mi lado, en otra silla de Anea, está Carlos. Hemos terminado la jornada y nos estamos tomando un vaso de vino, en silencio. Un silencio cómodo, lleno de cosas no dichas pero entendidas. No necesitamos hablar del pasado. El pasado está en sus manos, llenas de callos y de dignidad recuperada. Está en mi pecho, que respira tranquilo, con la cicatriz bien cerrada. A veces, la gente cree que cuando algo se rompe, o se arregla para que quede como nuevo, o se tira a la basura. Pero el oficio me ha enseñado que no es verdad. Me ha enseñado que a veces, la veta más bonita de un mueble, la que le da carácter, la que lo hace único, es la que nace de un nudo, de una imperfección.
La herida, si se sabe trabajar, puede convertirse en la parte más fuerte de la madera. Y eso es lo que somos ahora mi hijo y yo. Una pieza salvada, con una cicatriz visible, sí, pero más sólida y más verdadera que antes de haberse roto. En esta historia, Mateo enseña una lección fundamental. Él no buscó un perdón rápido, sino una justicia lenta y constructiva. Comprendió que la confianza no se repara con disculpas, sino con hechos demostrados a lo largo del tiempo. Para él, el perdón no fue un regalo, sino una consecuencia ganada.